Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie GL Dangerous Queen basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Pero hablando de eso, despertar solo después de recordar lo sucedido fue suficiente para descorazonarla. Queen le arrebató todo lo que tenía, todo. De hecho, solo le quedaba su corazón, que aún dudaba en ser entregado. Y sí, para Queen, todo hubiera sido solo un pasajero. ¿Qué haría? No quería decepcionarse en el amor. Quería amar a una sola persona por mucho tiempo. Por eso la dominaba este miedo. En el silencio entre ambas nada estaba claro. Suspiro. Después de lavarse, sintiéndose más fresca, Bonita se tomó la libertad de abrir su armario y ponerse una camisa blanca para cubrirse el cuerpo. No había rastro de su ropa por ningún lado, y no había nadie ahí a quien pedirle permiso. Las voces que venían del exterior se detuvieron en el momento en que en el dormitorio la puerta se abrió. Kirapat frunció el ceño mientras miraba en dirección al sonido, mientras Kita arqueaba las cejas sorprendida al ver a Bonita salir de la habitación, vestida solo con una camisa. Las marcas rojas en su cuello y muslos dejaban claro lo que había sucedido. Oh, Bonita tampoco esperaba encontrarse con un hombre así. Estaba tan avergonzada que se detuvo de inmediato, sin darse cuenta de que estaba irritando a alguien. ¿Quién miras, King? Preguntó Kirapat a su hermano mayor, quien apartó la mirada rápidamente. Antes de que Bonita pudiera entender nada, la arrastraron de vuelta a la habitación, confundida. ¿Por qué saliste vestida así? Quería saber por qué me desperté sin nada y llena de marcas en mi cuerpo. ¿Qué pasó? Bonita fingió una amnesia repentina solo para ver cómo reaccionaría Queen. ¿Fingiría no saber nada o se enojaría como había prometido? Pero lo que realmente la molestaba era no encontrar a Queen al despertar. Al menos en esos momentos podía esperar hasta despertar. Despertar sin ella daba miedo. ¿Qué pasaría si salías de la habitación y no la encontrabas? ¿Qué harías? ¿No te acuerdas? Kirapat preguntó en voz más baja, con la mirada menos intensa. Además, ante la irritación que Bonita se había presentado ante su hermano, un sentimiento parecido a la decepción apareció en su rostro. No, no lo recuerdo. La mirada inocente de Bonita hizo que Queen le creyera. Por primera vez, la imponente mujer parecía vulnerable. Normalmente, Queen era como una reina en su castillo, sin debilidades, pero ahora parecía haber bajado la guardia. Solo recuerda que bebió y empezó a sentir mucho calor. Tú me llevaste al auto y lo siguiente que supe fue que me desperté aquí, cubierta de moretones. Quinn suspiró profundamente y la miró de nuevo, con un tono serio en su voz. ¿Seguro que no recuerdas? ¿No me crees? Solo quiero asegurarme de que no mientes, porque si lo haces, yo prometo que no abandonarás esta habitación en mucho tiempo. ¿Por qué? Si no lo recuerdas, ¿quieres que te refresque la memoria? ¿Del baño a la cama? ¿Por qué estás en silencio? Te pregunté qué pasó, no te pedí que me lo recordaras porque en realidad lo recuerdo muy bien. Al final Bonita admitió la verdad. Por sus palabras y su mirada era evidente que decía lo que sentía. Si dejaba que el asunto se prolongara, podría verse obligada a revivirlo todo de nuevo y su cuerpo definitivamente no podía soportar más castigo de esa mujer insaciable. Eres descarada, Queen murmuró, tirando de Bonita por la cintura. Su cuerpo se sentía uniforme, más ligera que la noche anterior, quizás porque le faltaba fuerzas y aún no había comido nada. Estaba tan frágil que Quinn le preocupaba que si la apretaba demasiado fuerte terminaría lastimándose.
Ya lo repetí todo. ¿Puedes repetirlo otra vez? Ya te dije que lo usaras de nuevo. Si tú no lo recuerdas, te acabaré. Bonita arqueó una ceja antes de responder. No he visto. ¿Alguien ha acabado con alguien todavía? Ya veremos. Ella reafirmó sus palabras mientras agarraba firmemente el brazo de la otra mujer. Cintura esbelta. Bonita siempre le plantaba cara en todo. De hecho, se le daba bien defenderse. Ni siquiera en la cama se acordaba. ¿Esta mujer alguna vez pensaría en rendirse? ¿No sabes que dejarme despertar solo después de un día intenso? La batalla no es linda en absoluto. Salí rápidamente para ocuparme de algo. Kirapat replicó de inmediato. ¿Cómo que abandono? Ella, esa fue una acusación exagerada, pero está bien. Consideraré que me ayudaste. ¿Para ayudar? Sí, después de todo, fui yo quien te lo pidió anoche, ¿no? Kirapat recuperó su semblante serio, el ánimo que parecía estar mejorando se desvaneció en cuanto Bonita dijo eso. No somos nada, no tienes que responsabilizarte de lo que pasó. No soy un niño para llorar por lo que pasó, entendido. Kirapat soltó la mano de la cintura de Bonita y retrocedió de inmediato. No debería sentirse así, pero no podía evitarlo. La decepción que crecía en su interior la hacía no querer ni siquiera mirarla a la cara en ese momento.